Hoy en día, todos hemos visto la película del Titanic y nos hemos maravillado con su historia. Pero, ¿te imaginas poder verlo en la vida real? Pararte en la proa, justo donde Jack y Rose vivieron su mítica escena de ¡Vuelo, Jack! Suena increíble, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿será posible? ¿Podremos algún día volver a ver al majestuoso Titanic en la superficie? Vamos a descubrirlo. En 1961, Suecia hizo algo increíble, algo que parecía imposible de lograr. Lograron sacar a la superficie un barco que había estado hundido durante más de 3 siglos, desde 1628. ¿Te imaginas? Reflotar una embarcación de 70 metros de largo que llevaba siglos bajo el mar. Pero lo más impresionante no fue solo la hazaña en sí, sino que este barco se convirtió en el centro de un museo creado exclusivamente para contar su historia. ¿El resultado? Es el museo más visitado de todo el país. Ahora, si ese barco generó tanta fascinación, imagina lo que sería hacer algo similar con el Titanic. Seguro que rompería todos los récords de visitantes. Aunque claro, el interés no sería solo turístico. Hay motivos urgentes para intentarlo. Evitar que lo sigan saqueando y, sobre todo, frenar su deterioro, que parece imparable. Desde que en 1985 se encontró la ubicación exacta del Titanic, comenzó una verdadera fiebre por recuperar sus objetos. ¿Sabías que algunas casas de subastas han vendido piezas extraídas del naufragio por precios ridículamente altos? Esto ha convertido al Titanic en un objetivo constante de saqueadores. Reflotar el barco y colocarlo en un museo podría ser una solución para frenar este expolio sin control. Pero el problema no termina ahí, porque hay otro enemigo más silencioso y voraz: las bacterias. Sí, unas bacterias que ni siquiera conocíamos hasta que encontraron el Titanic. Se alimentan de su estructura de hierro y, como si fuera una especie de ironía, los científicos las llamaron Halomonas titanicae. Si no se hace algo pronto, estas pequeñas destructoras podrían consumir por completo los restos del transatlántico en unos cuantos años. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué no hemos reflotado el Titanic todavía? Aunque la idea suena increíble, llevarla a cabo no es nada fácil. El caso del barco sueco rescatado en 1961 es un buen ejemplo. Estaba a una profundidad de apenas 32 metros. Otro caso famoso fue el de los 45 barcos alemanes hundidos hace más de un siglo, que también se lograron recuperar, pero esos estaban a solo 45 metros bajo el agua. El Titanic, eso es otro nivel, está a unos impresionantes 3.800 metros de profundidad. La única operación comparable fue la del proyecto Azorian en 1974, cuando la CIA recuperó el submarino soviético K-129. Ese estaba aún más profundo, a 4.900 metros, y fue un proyecto envuelto en un misterio total. Si algo así fue posible con un submarino, la pregunta que queda es, ¿seremos capaces de hacerlo con el Titanic? A pesar de toda la tecnología de la época, la misión del proyecto Azorian no salió como estaba planeada. La CIA construyó un buque diseñado exclusivamente para esa operación y gastó lo que hoy serían unos $4.000 millones. Una locura de presupuesto. Pero, aún con todo ese esfuerzo, la pinza que sostenía al submarino falló y 2/3 de la estructura se perdieron en el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿han cambiado las cosas con los avances tecnológicos? Tal vez hoy podríamos rescatar al Titanic completo. De hecho, esta idea volvió a surgir con fuerza después del éxito de la película de James Cameron en 1997, cuando todo el mundo quedó fascinado con la historia del transatlántico. Es más, en 1980, mucho antes de siquiera saber dónde estaba el Titanic, ya había salido la película Rescaten el Titanic, imaginando cómo sería devolverlo a la superficie. El resultado fue un fracaso total. La película se estrelló en taquilla y perdió $33 millones. Nada que ver con el éxito arrollador de James Cameron, cuya película recaudó más de $2.000 millones y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia. Pero si volvemos a la idea de reflotar el Titanic, ¿de verdad sería tan buena idea? Después de más de un siglo bajo el agua, la verdad es que el barco está en un estado tan frágil que cualquier intento de recuperarlo sería un desafío monumental.
Irónicamente, sería un reto tan titánico como su propio nombre. Con el paso de los años, han aparecido ideas de lo más alocadas para reflotar el Titanic, cada una más extravagante que la anterior. Una de las primeras fue reutilizar las grúas que lograron rescatar el submarino soviético K-129, pero rápidamente quedó claro que ese método no era viable. Después surgió una propuesta tan curiosa como creativa: llenar bolsas de poliéster con 180,000 toneladas de vaselina y colocarlas dentro del casco del Titanic. La idea era que el agua fría endureciera la vaselina haciendo flotar al barco, pero claro, había un gran problema. Si las bolsas reventaban por la presión, el desastre sería aún peor. Ahora, si esas ideas ya te parecen raras, espera a escuchar lo que sigue. Hubo un plan que propuso usar al enemigo para vencerlo. Como el Titanic se hundió por un iceberg, ¿por qué no usar hielo para salvarlo? Según esta idea, se envolvería el barco con una malla metálica, se bombearía nitrógeno líquido para congelarlo y se convertiría en un enorme bloque de hielo flotante. Ingenioso sí, pero necesitarían 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido, y eso sin contar lo complicado que sería pasar la malla por debajo del barco sin desmoronarlo en el proceso. ¿Te parece una locura? Pues escucha esto. Otra propuesta sugería llenar el Titanic con pelotas de ping pong. Aunque el equipo de Mythbusters demostró que esta técnica funciona con barcos pequeños, el Titanic no es precisamente un bote de recreo. La presión del océano destrozaría las pelotas antes de que pudieran hacer algo útil. Los expertos lo tienen claro: el entorno marino no ha tenido piedad con los restos del Titanic. Más de un siglo bajo las aguas ha pasado factura de forma implacable. El agua salada, con su alta acidez, ha desintegrado gradualmente la estructura del barco, debilitándola hasta poner en peligro su estabilidad. Además, los microbios han fomentado el crecimiento de óxido, que corroe lo que queda del casco. Y como si eso no fuera suficiente, las Salomonas Titanicae, esas voraces bacterias que devoran hierro como si no hubiera un mañana, siguen reduciendo lo poco que queda del transatlántico. El interior del barco tampoco ha escapado al deterioro. Muchas cubiertas se han derrumbado y pasillos que antes eran accesibles para mini submarinos robóticos ahora están completamente bloqueados. Los camarotes, una vez llenos de lujo y vida, han sucumbido por completo al paso del tiempo, quedando como un recuerdo desmoronado de lo que alguna vez fue uno de los barcos más majestuosos de la historia. Algunos especialistas predicen que el Titanic podría desintegrarse por completo para 2030. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué hacemos? Hay quienes creen que deberíamos rescatar todos los objetos posibles antes de que se pierdan para siempre, mientras otros insisten en que el Titanic debe tratarse como una fosa común, respetando la memoria de las 1,500 personas que murieron en la tragedia. Sin embargo, los oceanógrafos han sido claros. Tras cientos de inmersiones, no se ha encontrado evidencia alguna de restos humanos. El tiempo, las condiciones del océano y la fauna marina han borrado cualquier rastro físico de quienes alguna vez viajaron en el transatlántico. Para complicar más el debate, en 2012, el Titanic pasó a estar protegido por la UNESCO. Esto sucedió al cumplirse 100 años de su hundimiento, ya que se encuentra en aguas internacionales y cumple los criterios para su conservación como patrimonio cultural subacuático. Entonces, ¿será posible salvar lo que queda del Titanic antes de que desaparezca por completo? Todo apunta a que el transatlántico más famoso del mundo seguirá descansando en el fondo del océano hasta que se convierta en polvo. Ahora te dejo con la pregunta del millón. ¿Deberíamos intentar rescatar lo que podamos o dejarlo tranquilo como un símbolo del pasado? Y, ya que estamos, ¿Leonardo DiCaprio realmente cabía en la tabla? Déjanos tus opiniones en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos llenos de historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo.